lo que respecta a esa protección por las personas físicas respecto a los derechos, libertades fundamentales, respecto al tratamiento de sus datos personales, hasta el 2011. ¿Cuál es la idea de mi presentación del día de hoy? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que respecta al marco normativo que hace la agencia, porque parte de este asunto de protección de datos personales recae en la agencia, que es un medio justamente para la protección de datos personales, pero que también tenemos que tener claro que cada uno de nosotros tenemos que tener los conceptos claros de cuáles son nuestros derechos y qué es las obligaciones que asumimos cuando hacemos tratamiento de datos personales. Después vamos a hacer un leve repaso respecto a los estándares iberoamericanos en protección de datos personales, para luego terminar con los retos actuales en esta materia. Respecto a las generalidades en nuestro país, podemos citar justamente la ley 8.968, que es lo que viene a dar el marco general en la protección de datos personales. Es de septiembre del 2011, aquí se viene a crear también la Agencia de Protección de Datos Personales de los Habitantes, y el reglamento es de marzo del 2013 y la última modificación es de diciembre del 2016. Esto no solo es la única de las normas que podemos citar en protección de datos personales, ya que hay otras referencias, por ejemplo en el caso de la Constitución, que viene a darnos justamente ese carácter de derecho constitucional cuando hablamos de protección de datos personales, ya que aquí se viene a regular lo que respecta al derecho a la intimidad, a la libertad, al secreto de las comunicaciones, pero también hay otras normas que en el caso de nuestro país vienen a regularlo, establecerlo en la parte de privacidad, incluso antes, por ejemplo en el Código Civil, que es bastante viejito, viene y nos habla ya de derecho a la imagen, o el Código de Comercio, lo que comúnmente llamamos como secreto bancario. También hay otro tipo de leyes sectoriales, como en el caso de telecomunicaciones, que ellos tienen también en su articulado una serie de disposiciones respecto a protección de datos personales. Como en la ley orgánica del OIJ, donde se establece para que la información que ellos recaban solo puede ser utilizada para las investigaciones que realizan y no pueden darle otro destino a esa información. También hay otro tipo de normativa, digamos, el Código de Niñez y Adolescencia, otras cuestiones a nivel tal vez de lo público que vienen a establecer, por ejemplo, datos abiertos o transparencia, acceso a la información, que de una u otra forma siempre va a estar vinculada con la protección de datos personales. También no podemos dejar de lado, en el caso de la Sala Constitucional, que incluso previo a la ley vino a establecer los cimientos en protección de datos personales, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones al hacer tratamiento de datos personales. Vamos a hacer un breve repaso de protección de datos personales, que siempre es importante refrescar y tener claro qué es un dato personal, que recordemos que un dato personal es cualquier dato que nos identifica a nosotros, persona física, o nos hace identificable. Y tenemos tres categorías básicas: los datos personales de acceso restringido, los cuales, como formando parte de registros de acceso público, no son de acceso restricto por ser solo de interés del titular y de la administración. También tenemos los datos de acceso restricto, que son datos que la misma normativa ha dado la posibilidad de accesar, de conocer, pero porque hay una norma específica que así lo determina. Y después tenemos los datos sensibles, que tal vez es a los que le prestamos mayor importancia, pero que en realidad cualquiera de los tres datos siempre tenemos que tener muy claro que tenemos que hacer un tratamiento adecuado a la ley. En el caso de los datos sensibles, son datos del foro más íntimo de la persona, son datos que pueden generar algún tipo de discriminación. Pues aquí tenemos las opiniones políticas, cuestiones raciales, identidad sexual, todo lo que son datos que se refieren a la salud, y por eso justamente el carácter de sensible.
Como les indicaba, o sea, cualquiera de las tres categorías tenemos que tener claro que tenemos que hacer un tratamiento adecuado a datos personales. Y a cualquiera de las tres categorías le aplica los principios de esta materia. El primero y el más importante es la autodeterminación informativa, que no es otra cosa más que el derecho que tengo yo como habitante de decir qué se va a hacer con mis datos, definir si los voy a ceder, si los voy a vender, si autorizo darles un uso específico o si no lo autorizo. En este caso, lo que revierte muchísima importancia es lo que conocemos como consentimiento informado. El consentimiento informado es la obligación que tenemos de informarle a nuestro cliente, a nuestro usuario, qué es lo que yo voy a hacer con la información que me da, que estoy conformando una base de datos. Recordemos que base de datos es tanto en físico como en automatizado, o sea, que yo le diga a mi usuario, a mi cliente, que con la información que me está suministrando, yo voy a conformar esa base de datos y que indicarle claramente cuáles van a ser esos usos. Ese consentimiento informado puede ser en físico, en digital, en la forma que me lo aconsejan, pero sí tiene que ser siempre libre, es decir, que la persona decida, específico, en el sentido de que me tiene que decir expresamente cuáles son los usos, el fin para el cual va a estar esa información disponible, informado porque me tienen que dar toda la información necesaria, individual porque es cada una de las personas como titulares de sus datos personales quien expresamente me tiene que autorizar para el uso de sus datos, y inequívoco que este punto es sumamente importante porque sobre todo en el caso de las denuncias no deja de ser importante porque el que hace el tratamiento de datos personales es quien tiene la obligación de demostrar que está autorizado. O sea, yo como denunciante no es que yo llegue y le digo, bueno, es que yo no lo autoricé o no lo autoricé y tengo que demostrarlo, sino que el uso, el tratamiento que le da la empresa o quien está haciendo el tratamiento de datos personales tiene que demostrar que efectivamente está autorizado por el titular de esos datos para poder darle ese uso. Y el tercer principio es el principio de calidad de la información, el cual pretende que la información que contienen nuestras bases de datos sea actual, veraz, adecuada al fin y exacta. Aquí uno de los puntos más importantes, tal vez para detenerme respecto a la actualidad, que aquí entra a verse una figura que se llama derecho al olvido. El derecho al olvido lo que quiere decir es que la información puedo utilizarla durante un máximo de 10 años y que después de ese plazo, si requiero utilizarla, puedo darle un uso para estadísticas, para estudio, pero tengo que desasociarla, ¿verdad? Para que no se sepa, para que no se conozca quién es el titular de esos datos personales. Hay algunos otros plazos menores, por ejemplo en el caso de la parte financiera, en la cual la SUGEP ha determinado que se rige por lo que dispone el Código de Comercio y se sujeta al uso de esta información por 4 años. Sí es sumamente importante que cuando hacemos tratamiento de datos personales tengamos claros estos 3 principios, pero que también como habitantes tengamos claro que esos principios también nosotros tenemos que ejercitarlos sabiamente. ¿Por qué les digo eso? Porque la primera línea de protección somos nosotros mismos. Si yo voy y le doy mis datos a cualquier persona en que no sé qué uso le va a dar, en cualquier rifa, en cualquier actividad, y no solo la doy sin ningún tipo de condición, sino que sin ningún tipo de pregunta, estos principios casi que se vuelven letra muerta, porque nosotros somos los primeros que tenemos que hacer defensa de nuestros datos personales. Como les decía hace un ratito, la agencia es un medio para ayudarles a proteger los datos personales, pero quien define qué uso se le da a esa información es cada uno de nosotros que somos los dueños de nuestros datos personales. Y esto nos lleva justamente a que nosotros como dueños de esa información tenemos una serie de derechos. La primera es el acceso a la información.
Eso lo que quiere decir es que yo puedo ir a cualquier base de datos y el responsable de esa base de datos tiene que decirme de una forma ágil, expedita, gratuita y en un plazo no mayor de 5 días toda la información, todos los datos personales que constan en su base de datos. Aquí es muy importante que recordemos también que dato personal no solo son letras y números, sino que también hay imágenes, hay audios, mi voz es un dato personal, mi imagen es un dato personal, un video es un dato personal. Entonces, igual las cámaras de videovigilancia, fotos y demás que constan en las bases de datos de una empresa, también es parte de lo que tendrían que darle acceso a cualquier habitante. El acceso a la información nos lleva a los otros derechos que tienen los habitantes respecto al derecho de rectificación, que uno es la modificación, la actualización o la supresión. Obviamente que en el caso de la supresión es que legalmente proceda esa supresión. La pregunta por lo general en materia de cobros es si yo puedo decirle elimine mis datos. No, obviamente que si yo le digo al banco, el banco tiene que tener una forma de poder contactarme para cobrarme si estoy morosa o si en algún momento hay algún problema con mis pagos. Yo no puedo eliminar completamente esos medios de pago. Lo que pasa es que también yo sí puedo restringir. Les cuento, en este momento tenemos un caso en el cual la empresa cobrador, el que está haciendo el cobro, se empeña, por utilizar una palabra, en mandarle requerimientos de pago a la persona a un correo electrónico que es de su trabajo. Y en su trabajo hay una serie de restricciones en que el correo electrónico no se puede utilizar para fines personales. Entonces, no solo está incumpliendo la vía que le estableció a esta persona para tener contacto con ella, sino que también la está metiendo en problemas de índole laboral. Que esto también nos lleva a que muchas veces en cuestiones de cobro también le mandan el correo electrónico o el fax al jefe y que este tipo de cuestiones también son sancionables. Bueno, en esta materia, ¿verdad? Sí es muy importante que no solo tenemos derechos, sino que también hay una serie de obligaciones generales en el tratamiento de datos personales. En las que aquí les pongo, tal vez me centro en el responsable, pero sí es muy importante que este es entre otros. Esta es una cuestión bastante general respecto a lo que establece la ley y el reglamento. Por ejemplo, una de las obligaciones que tiene es el respetar los términos del consentimiento informado que cada titular le dio. O sea, es decir, antojadizamente, el responsable de la base de datos no puede cambiarle el fin. O sea, es decir, si recibió la información, recibió todos mis datos personales para tal rifa, eso no quiere decir que expresamente se esté autorizando para que me incluya en la lista de correos electrónicos para mandar mi información. Entonces, eso es una cuestión que se debe autorizar expresamente. O sea, en esto sí es muy importante, porque tal vez este ejemplo suena muy sutil y tal vez, bueno, es un correo más, pero o sea, yo como titular puedo definir para qué pueden ser utilizados mis datos y para qué no. O incluso pueden ser cuestiones más graves, que mis datos yo nada más se los di a esa empresa para el trámite que tengo con ellos y resulta ser que esa empresa sin autorización cede esos datos, vende los datos. Otra de las obligaciones que tiene el responsable es establecer los protocolos mínimos de actuación. En el reglamento se viene a desarrollar cuáles son estos protocolos. ¿Qué es? O sea, establecer procedimientos, políticas, lineamientos claros de cumplimiento, los cuales tienen que ser de conocimiento de su personal, donde la capacitación debe ser debidamente comprobada, donde también exista un mecanismo de comprobación de cumplimiento de esos protocolos mínimos. O sea, es decir, tiene que tener procedimientos, pero también tiene que tener demostrado
que haya capacitado a su personal, que haya divulgado, y también tiene que tener mecanismos de verificación de cumplimiento de esos procedimientos. Dentro de los protocolos mínimos también está justamente establecer el mecanismo ágil y gratuito de consulta a los usuarios. Esto es sumamente importante porque no es una cuestión de que yo consulte en una empresa y que me pasen por toda la empresa y nadie sepa quién es quien me tiene que dar mis datos personales. Entonces, las empresas están obligadas a tener formalmente ese mecanismo para darle la información de una forma ágil, expedita y gratuita al usuario. También dentro de sus obligaciones está establecer las medidas de seguridad administrativas, físicas y lógicas y actualizar periódicamente estas medidas de seguridad. Si estamos hablando de datos sensibles, que toda esta documentación debe ser revisada al menos una vez al año. Es importante que si se da alguna vulneración en el plazo de 5 días también debe informar a los titulares, informarle también a la agencia sobre lo sucedido. Y también es muy importante que este responsable es quien tiene que hacer la verificación inicial de si su base de datos requiere inscripción o no requiere inscripción. Lo que sí es muy importante es que el resto de las obligaciones, independientemente si requiere inscripción o no, no es opcional, es de carácter obligatorio. Lo que va a depender si inscribe o no es si comercializan los datos personales. Entonces, si se comercializan los datos personales, sí se requiere inscribir en la base de datos. Si no comercializa, nada más requiere cumplir el resto de obligaciones sin necesidad de esa inscripción. Vamos a hacer un repaso, tal vez ya para ir uniendo estos derechos y estos principios con el trabajo que realiza la agencia. La agencia, dentro de las atribuciones legales que tiene, obviamente está el velar por el cumplimiento de la normativa, llevar el registro de bases de datos reguladas. Nosotros tenemos ese registro en el sentido de que las que tienen obligación son las que comercializan datos personales. No obstante, los que no están obligados también pueden registrar sus bases de datos como una cuestión de seguridad adicional para decir que la autoridad reguladora de la materia ha revisado sus protocolos. También tenemos la posibilidad de acceder a las bases reguladas por ley a efectos de cumplir la normativa. Ordenar de oficio a petición de parte la supresión, rectificación, adición o restricción de circulación de cierta normativa, tramitar procedimientos de protección de derechos, sea de oficio o a petición de parte, promover y contribuir en la redacción de normativa. Y la última, para mí, es elemental, porque tal vez aquí tenemos que hacer una mea culpa desde la agencia. Porque mucha de la población desconoce nuestra ley de creación, desconoce incluso la existencia de la misma agencia y cuáles son sus funciones. Entonces, en este momento nosotros, si bien es cierto, trabajamos fuertemente en el resto de las atribuciones, pero esta última, que incluso la ley la cita de última, que indica fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, almacenamiento, transferencia y uso de sus datos personales. Porque obviamente la parte elemental es que los habitantes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, para así ya luego de que capacitamos, de que hicimos esa reflexión de la importancia de la protección de datos personales, podamos obviamente ya exigir el registro, exigir más ampliamente el cumplimiento de los derechos. No es que en este momento no lo hagamos, pero obviamente la cantidad de denuncias, la cantidad de habitantes que tal vez conocen plenamente sus derechos son tal vez relativamente escasos. Les comparto un poco de la estadística. En el caso de los procedimientos, el año pasado, tenemos que fueron 114, de los cuales, bueno, que 19 fueron declarados, 19 fueron declarados inadmisibles. Eso quiere decir que no era competencia de nosotros, sino que era de otro ente.
Con lugar 18, esos fueron los que se estableció algún tipo de sanción o algún tipo de acción que tenía que hacer la empresa. 23 sin lugar, 52 aún están en trámite y una la persona desistió. Pero tal vez lo que nos tenemos que detener más es en qué tipo de ente fue el denunciado. Tenemos 24 de esas denuncias fueron a bancos, 10 a entes financieras, 5 a protectoras de crédito, 13 a empresas de cobro, 16 instituciones públicas, 25 a empresas privadas, 6 de telecomunicaciones y 16 de comercio. Si vemos, muchas de estas denuncias o procedimientos de protección de derechos tienen que ver con cuestiones financieras, bancos, financieras, protectoras de crédito, empresas de cobro, porque de cierta forma hemos asociado protección de datos personales con cuestiones financieras, con cuestiones de cobro, con cuestiones de crédito, lo cual obviamente es muy importante y que tenemos que seguir creciendo en esa línea, pero también tenemos que hacer un repaso de otro tipo de actividades en que la protección de datos personales es de todos los días, llámese en cuestiones de salud, en cuestiones de seguros, en cuestiones que están relacionados muchos con datos sensibles y que es sumamente curioso que las denuncias no se presentan, no hay denuncias en esa línea. Entonces, de ahí es donde también es sumamente importante el conocimiento de las situaciones sobre las cuales podemos establecer una denuncia y no limitarlo únicamente a cuestiones financieras. En el caso de las inscripciones, en este momento tenemos inscritas 98 bases de datos, de las cuales 10 son protectoras de crédito. ¿Qué son protectoras de crédito? Son esas empresas que cuando vamos a sacar un crédito, el banco o la financiera hace la consulta de nuestros datos para ver cuál es nuestro récord o qué información tenemos. Ellos son, tal vez los que más comercializan datos personales y el resto, la diferencia, las 88 bases adicionales son empresas que se dedican a prospección comercial o que hacen algún tipo de actividad, muchas tal vez no en comercialización, pero que debido al giro de su negocio han decidido mejor inscribir su base de datos. Hay otro tipo de actividades que ejerce la agencia que inició justamente en el 2017, que es las solicitudes de oficio. Esto lo que quiere decir es que nosotros, en la parte que trabajamos de oficio, hemos salido a ciertos sectores que inicialmente consideramos que eran necesarios verificar, por ejemplo, la educación privada, universidades, colegios profesionales, empresas de seguridad privada, que son entes que nos pueden dar cierta información bastante interesante, unos por el nivel el nivel, digamos, de actividad que tienen y el nivel que se supondría de profesionales que tienen acceso a la información que manejan esos entes, o incluso por la cantidad de consultas que hacen, que es el caso de las empresas de seguridad privada, y que obviamente recurren de una u otra forma a las protectoras de crédito. Entonces, nosotros hemos considerado importante empezar por esos sectores. ¿A qué hemos empezado a hacer? Justamente a revisar los protocolos mínimos, que cumplen con esas condiciones de tener un manual de procedimientos, de capacitación, que tienen regulaciones específicas, porque si ustedes se ponen a ver, no solo en una universidad, no solo es el récord de que aprobé o que no aprobé, sino que también está aliado a cuestiones de crédito, está aliado a otra serie de condiciones que tal vez tenga que presentar incluso de salud, porque no puedo cumplir con un curso. Entonces, obviamente son actividades en que se entremezclan el tipo de información y que resulta sumamente importante el establecer protocolos de seguridad, establecer protocolos mínimos que vengan a resguardar la información de cada uno de los titulares. En el caso de capacitación, en la capacitación del año pasado lo que llegamos fue 2.400 personas y sobre todo lo que hemos tratado de trabajar
Son cuestiones que van encaminadas a, sobre todo en redes sociales, que se establezcan canales oficiales, pero no una cuestión de, por ejemplo, de un comunicado de prensa o de tal vez una cuestión muy formal, sino tips que podemos darle a la población, cuestiones para revisar o incluso temas específicos para que vayan adquiriendo conocimiento en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus obligaciones en el tratamiento de datos personales. Hay una serie de trabajos también que hemos hecho a lo externo, sobre todo relacionado con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde se da la aprobación el año pasado de los estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Se da el informe sobre protección de datos en Iberoamérica relacionados con el ámbito de los menores y se está empezando un proyecto a nivel iberoamericano que se llama Corpus Juris, dirigido por México, en el cual se pretende que estén todo lo que son no solo normativas, sino también pronunciamientos, resoluciones de cada uno de los países que integran la red para que sean de fácil consulta. Y también otra de las cuestiones de ese trabajo externo es que para este 2018 somos la sede del encuentro anual de la red, que ahí es sumamente importante, no solo para visualizarnos a nivel internacional como país, la protección de datos personales, sino que también vamos a tener la visita de especialistas de Iberoamérica, en la cual tal vez no tenemos acceso todos los días y que también vamos a poder ver en diferentes áreas la protección de datos personales. De ahí que también desde ahora les extendemos la invitación a que nos acompañen en esas actividades que más o menos serían para inicio del segundo semestre de este año. Para continuar, me gustaría hacerles un repaso de lo que respecta a los estándares iberoamericanos, que como les indicaba, fueron aprobados el año pasado, y que es un documento relativamente nuevo, y que, si bien es cierto, en el caso de nuestro país, tenemos una normativa tal vez muy acorde con esos estándares, pero sí hay varios puntos que sí es importante tal vez que repasemos. En cuanto a los estándares, hay obviamente una disposición de que cada estado hace una ponderación en los términos en que quiere implementarlo. O sea, estándar no quiere decir que es una camisa de fuerza en la que tengamos que meternos y que es una cuestión obligatoria, sino que son lineamientos dentro de la red para que todos vayamos trabajando como una misma línea, pero esa implementación, esa ponderación incluso de derechos, es un análisis interno. Uno de los puntos que traen los estándares que es de rescatar es lo que respecta a la protección de datos personales de las personas menores de edad. En el caso de nuestro país no tenemos una normativa expresa al respecto y que es algo en lo cual tenemos que trabajar. Los chicos y las chicas de nuestra casa, de nuestro país, o sea, si bien es cierto, ya casi que nacieron, decimos con la tablet en la mano, pero ellos saben dónde se apaga, dónde se enciende, que hay que conectarla para que se cargue. Pero esa parte de protección de sus datos personales, esa idea de que no solo es una cuestión de proteger mis datos personales, sino de proteger otra serie de condiciones de mi seguridad, de mis bienes y demás, eso es algo que tenemos que inculcárselo nosotros. Entonces, el trabajo con las personas menores de edad es una materia pendiente, porque es una responsabilidad de nosotros los adultos para trabajar con esas nuevas generaciones, donde la tecnología obviamente nos lleva un paso adelante, yo diría que más de un paso adelante, pero que con la responsabilidad y el cariño que le tenemos a esas personas menores de edad que integran nuestra familia, tenemos que trabajar a conciencia en este tema. Los estándares también vienen a establecer una serie de principios que en nuestra normativa no está tal vez evidenciado como principios, pero que en el fondo son cuestiones que están ya incluidas en nuestra normativa, tal como la legitimación, o sea, es decir, que tiene que haber una idea clara, o sea, de quién puede hacer tratamiento de datos personales, el fin para el cual se van a utilizar esos datos sea lícito, que haya una lealtad, una transparencia de quien hace tratamiento de datos personales, del cumplimiento del fin, del cumplimiento de la normativa.
la proporcionalidad, la calidad, la responsabilidad activa que tiene la persona que hace tratamiento de datos personales, la seguridad y la confidencialidad. En el caso de la confidencialidad, es un tema también que tenemos que hacer bastante énfasis, porque los que trabajamos con datos personales tenemos que tener claro que con esos datos personales es para el cumplimiento de nuestro trabajo, no es para el chisme de la semana, para el chisme del mes. Es decir, si a alguien le dieron vacaciones o no le dieron vacaciones, si se enfermó o no se enfermó, eso también son datos personales que nosotros tal vez vemos muy a la ligera, o si tramitamos créditos que al vecino no se lo aprobaron por A o por B, también son cuestiones que nosotros debemos reservar para una cuestión meramente profesional. En el caso de los derechos, en esta normativa se habla de los derechos ARCO, que está también contemplada en nuestra normativa, como les explicaba hace un ratito, respecto al acceso, la rectificación, cancelación, oposición, ¿verdad? Pero nos agrega a esos ARCO, nos agrega la portabilidad. La portabilidad lo que es un mecanismo, es un derecho el cual nosotros tendremos de exigir que nos entreguen nuestros datos personales en un formato que sea fácilmente trasladable de una empresa a otra. Generalmente cuando oímos hablar de portabilidad pensamos en celulares. A mí, en este concepto, el que lo veo más práctico es que yo voy, me hago exámenes en una clínica privada y lo traslado a la caja para adelantar el trámite, que es una realidad muy clara en nuestro país. Entonces, eso yo puedo trasladar de mi expediente de un centro privado a un centro público y que se entiendan perfectamente de un lado a otro, no que me digan tiene que venir en tal papel o en tal color o en tal, sino que sea fácilmente trasladable de un lado a otro, sin que exista, o sea, que ya esté así dispuesto, que sí esté establecido, o sea, es decir, que haya un procedimiento de carácter general para respetar esas condiciones. Y por último, tenemos dentro de los estándares promover medidas proactivas en el tratamiento de datos personales. Principalmente aquí vamos a hablar de tres, que por la importancia que tiene eso, creo que es algo en lo cual tenemos que empezar a trabajar desde las aulas. La primera es la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el diseño la persona tiene que, durante el mismo, antes de recabar los datos personales, tiene que tener claro las medidas preventivas que va a tener que aplicar para la protección de esos datos personales, para la aplicación y cumplimiento de los principios, de los derechos y todo lo que establece la normativa. O sea, es decir, que desde el diseño contemplemos la protección de datos personales y que es una cuestión que incluso la misma normativa nos obliga, porque la protección de datos personales no es una cuestión opcional. Como segunda medida proactiva, tenemos mecanismos de autorregulación en los cuales el responsable puede adherirse de manera voluntaria a esquemas de autorregulación que incluye sistemas de certificación, sellos de confianza, códigos deontológicos, en los cuales lo hace de forma voluntaria. Y de tercero tenemos la evaluación de impacto en la protección de datos personales. Generalmente la evaluación de impacto lo relacionamos de impacto ambiental, pero en este caso estamos hablando de la protección de datos personales y es que cuando el responsable pretenda llevar a cabo un tratamiento de datos personales, por su naturaleza, por el alcance, por el contexto, finalidades, o sea, con que entrañe un alto riesgo, digamos, de la actividad o lo que está formulando, ¿verdad?, debe ser con anterioridad, de forma previa a la implementación del mismo, una evaluación de impacto de datos personales. En nuestro país, tal vez esas medidas proactivas, estamos tratando de hablar de ellas más activamente e incluso desde la agencia estamos tratando de formular justamente para los compañeros, por medio de los compañeros de TI,
varios talleres para explicar de qué estamos hablando en cuanto a evaluación de impacto y cómo vamos a implementar eso. Porque justamente requiere, justamente si ya empezamos a hablar de la privacidad por diseño, o sea, tiene que ser algo que conceptualicemos antes. ¿Y por qué tenemos que conceptualizarlo antes? Porque es una cuestión legal, estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales y que es de obligatorio cumplimiento. Y llegamos a los retos. Obviamente, los retos de la agencia es obviamente en continuar creando una cultura de protección de datos personales, tanto en los habitantes como en las empresas. Que el habitante conozca cuáles son sus derechos, pero que también conozca cuáles son sus obligaciones para que cuando se integra a su puesto de trabajo esté claro qué es lo que tiene que hacer, que sepa diferenciar cuáles son los tipos de datos, que sepa diferenciar cuáles son las medidas que debe tomar, que tenga claro que los manuales de procedimientos de su empresa tienen que tomar en cuenta la protección de datos personales cuando estén este tipo de datos. ¿Por qué digo esto? Suena muy obvio, pero a veces lo que menos vemos es la protección de datos personales. En el caso, en los departamentos de recursos humanos, donde vemos son expedientes, pero no recabamos de que ahí está toda la historia de la persona, que incluso dependiendo de la actividad que se dedique a la persona, puede exponerlo a algún riesgo adicional. Entonces, sí es muy importante que tanto como habitante o tanto como empresa tengamos claro que tenemos que construir una nueva cultura de protección de datos personales en nuestro país, donde depende de todos, donde depende de cada una de las empresas, porque nada hacemos con que unas cumplan y otras no, porque nuestros datos siempre estarían expuestos. Un segundo punto dentro de los retos está propiciar el análisis a nivel país de la necesidad de implementar los estándares internacionales en miras de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es en mayo del 2018, y el proceso que tiene Costa Rica de solicitud de ingreso a la OCDE. Este punto para la agencia es sumamente importante porque en algún momento puede impactar bienes y servicios dentro de nuestro país y restarnos incluso competitividad. En este punto no me voy a detener, puesto que el colega se va a referir ampliamente al impacto en cuanto al reglamento de protección de datos europeo en nuestro país y que obviamente va a ser uno de los puntos a tratar. Dentro de los retos también tenemos el promover la discusión de temáticas como privacidad por diseño, evaluaciones de impacto de datos personales, transferencia de datos personales, por ser temas transversales y referentes futuros a la actividad comercial de bienes y servicios, con gran impacto en la competitividad del país y de la región. Eso también tiene que ver con el punto anterior, porque ya hay países de Iberoamérica que se han declarado zonas seguras por la Unión Europea y que es un punto que nosotros como país también tenemos que definir, porque todavía no está muy claro si queremos o no queremos, pero que en algún momento se va a hacer necesario y que obviamente no sé, yo creo que tiene que ver mucho con la idea de nosotros de Horática, ¿verdad?, de que todo lo vamos postergando, pero que incluso ya hay entes externos que nos están diciendo, bueno, ¿ustedes quieren convertirse en zona segura o no quieren convertirse en zona segura? En cuanto al tratamiento de datos personales, que como les decía, eso a futuro puede impactar bienes y servicios que ofrezca nuestro país y que obviamente tiene que ver directamente con nuestra competitividad como país. Y por último, resulta sumamente necesario concientizar sobre la relevancia de la protección de datos personales como aliado y como generador de valor añadido en cualquier actividad económica, empresarial o científica en el marco del respeto de los derechos fundamentales de la autodeterminación informativa de nuestros usuarios, nuestros beneficiarios, de nuestros clientes. Porque esto debe propiciar también la confianza de quienes realizan un tratamiento de datos personales acorde con el marco normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos también en las empresas empezar
a pensar en nuestro usuario y decirle, usted confía en sus datos, usted confía en que yo hago un buen tratamiento, o sea, yo lo voy a hacer. Eso es un valor añadido de que yo no vendo la información, yo no uso la información suya para un fin distinto. Ya para ir cerrando, sí es muy importante que la agencia, como les decía, es un medio. Y es un medio en el cual ustedes les puede servir para capacitación. Nosotros damos capacitaciones gratuitas, tanto en instituciones públicas, privadas. A veces organizamos nuestros propios talleres en el registro. También, como les indicaba, también producimos cierto tipo de información que sirve para el conocimiento de derechos generales que tenga el habitante, incluso también dirigido a las empresas, protocolos mínimos y demás. Y que también somos un órgano consultivo que sea por medio del correo o en nuestra página pueden consultar información de diverso índole. Ahí están los formularios de inscripción, están los formularios de protección de derechos, que también ustedes puedan ejercer sus derechos, puedan también ver dudas que tengan, y que nosotros somos un medio para capacitarlos, un medio para defender sus derechos, y un medio también para revisar las actuaciones de las empresas, y que esto redunda obviamente en la generación de una nueva cultura de protección de datos personales. Para mí es muy importante que ustedes manejen ciertos conceptos elementales que tal vez fueron los que vimos al inicio, pero para nosotros en la agencia lo más importante es que cada uno de nosotros tome conciencia que nuestros datos personales tienen un valor de mercado y que los primeros a defender esos datos y su uso somos cada uno de nosotros. Si nosotros damos carta abierta, que hagan lo que quieran con nuestros datos personales, también ahí vienen las repercusiones de que qué raro, yo no conozco a nadie en esa empresa y me pasan llamando, ofreciéndome de todo. Entonces, esa parte de control, esa parte de protección, la primera línea de protección somos nosotros mismos. Aquí están los medios de contacto de la agencia, cuenten con nosotros, pero también con lo primero que tienen que buscar es la información en protección de datos personales. La ayuda de la agencia es importante, pero la ayuda que también ustedes le puedan extender a su familia, a sus colaboradores, a sus compañeros de oficina, a sus jefes, es justamente decirles, yo oí de protección de datos personales, todos tenemos datos personales, todos hacemos de una u otra forma tratamiento de datos personales, existe una ley, existe un reglamento, existe una agencia, pero no solo saber que existe, sino que tenemos que hacer acciones claras, concretas, dirigidas a una protección efectiva de datos personales, porque si no, sería una ley más, una letra muerta. Pero depende de cada uno de nosotros en justamente llevar a la acción, a una modificación de cuestiones que vemos tal vez normales, comunes, que hacemos todos los días, pero que esas cuestiones normales, comunes y diarias no son acordes a la normativa. Como les indicaba, para la agencia es un placer estar aquí el día de hoy. Yo les agradezco su atención, les agradezco la invitación a los compañeros de CEPIC, pero más les agradezco que sean multiplicadores de lo que ustedes han escuchado aquí el día de hoy y lo que van a escuchar en las diferentes jornadas, por el bien, obviamente, de nuestro país, pero también por el bien de cada una de sus familias, de cada una de las instituciones en las cuales ustedes trabajan, porque la protección de datos personales es un asunto de todos.